grande del mundo. Es récord Guinness y está acá, en nuestro país. Que canta, nos dice, irnos de viaje es el destino. Vamos rodando hacia la libertad, libertad, libertad. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Somos Flor Y Juan, de Rodando hacia la Libertad. Buenas a todos. Seguimos en San Ignacio, Misiones. Sí, y tuvimos una invitación de Wally a un lugar hermoso. Club de Río. Un lugar hermoso y se los vamos a mostrar, vamos a dar una vuelta. Acá está la camioneta y este será nuestro patio por 2 días. Y esto es una reserva natural, así que se los vamos a mostrar porque está lleno de vegetación. Vamos. Miren, todo esto, como ven, es la zona de acampe y en cada una de las parcelas para acampar en motorhome o para acampar en carpa tienen sus correspondientes parrillitas y allá hay un quincho techado para que no se te moje el asado. Los dos lados. De este lado también hay mucho más espacio. Esto es gigante. Vamos a entrar a conocer una de las piletas. Esta es la más grande, allá hay otra. De la pileta y acá tenés los baños, por las dudas que estés medio flojito de vientre. Es un lugar muy grande, pero está todo cerca. Mira, acá está la pileta más grande y bajas 50 metros y tenés acceso a la playa, que ahí ahora se lo vamos a ir a mostrar también. Encantadora. Vinimos con ganas de meternos temprano al tobogán este, pero tiene un candadito. Y sí, porque todavía ni es la hora de los guardavidas, mi amor. Exacto, hay guardavidas de 10 a 8 de la noche, pero son las 7 menos 10 deben ser. Y miren lo que es este tobogán hermoso. Y esta es una segunda pileta, independiente de la otra que está del otro lado. Y una vez que vos ingresás a este predio, tanto para acampar en carpa como para dormir en las cabañas o en el hostel, porque todo este lugar tiene de todo, tenés acceso directo a estas piletas. Claro, acceso directo. ¿Una locura? ¿Vos decís que nos vamos a ver una película acá? ¿Será? Cine y sala de conferencias, bueno. Eso por si tenemos que dar alguna charla. Hay algunos que conozcan los picapiedras y hay algunos que no, seguramente. Hay un montón de actividades para hacer acá. Por ejemplo, alquiler de kayaks, canoas. Allá hay más tablas de stand-up. Y esta es la bajada de lanchas al río. No nos trajimos la nuestra, pero sepan ustedes que pueden traer la suya.
Vení que vas a ver la vista que vas a tener, vení, mirá. Miren qué hermosa la playita llena de reposeras, sombrillas de paja. ¿Cómo está el agua, mi amor? Está espectacular. Bueno, miren este patio con este living. Y acá el sector Quincho. Sector Quincho. Bajó el solcito por suerte y bajó la temperatura. Así que prendimos un poquito de fuego. Vamos a cocinar un pedacito de carne, cebolla, papa y ajo a las brasas. ¡Qué rico! Hay que alimentarse siempre. Y últimamente lo que nos está pasando es que estamos comiendo ensaladas y no estamos cocinando dentro de la merche. Entonces cuando queremos comer un pedacito de carne, Afuera. tiene que ser sí o sí a la parrilla, no queda otra. Hace mucho calor ahí adentro como para ir y prender las hornallas. Ni nada, no calentamos nada. Sí, solamente los huevos revueltos a la mañana, porque siempre nos levantamos bien temprano y aprovechamos la fresca. Pero después estamos ahorrando gas de una manera. Miren qué lugar este. Qué imagen, ¿eh? Qué comida. Patiecito y la merche ahí, qué hermoso. Muy bien, ¿ya está tu carnecita? Sí, solomillo. Carnecita, cebolla, ajo asado. De todo. Ahora sí, gurisa, hora de desayunar. Mirá dónde estás laburando, Tremenda oficina, ¿eh? Qué privilegio. Acá seguimos
Tenemos toda la ropa lavada, nos vamos a poner a laburar. Flor está trabajando ahí afuera y yo me voy a poner a preparar un diseño para Paula, que nos contactó porque el padre le quiere hacer un regalo a la mamá. Su mamá particularmente ama a sus nietos, ama a su familia y fue directora de escuela toda su vida. Le gustan mucho las plantas, me dijo, así que voy a tratar de hacer algo representativo. Y si vos también querés un diseño personalizado para hacer un obsequio especial, como en este caso, o para un futuro viaje, para hacer un logo de un futuro viaje, para un logo de un comercio o un emprendimiento, un diseño para un tatuaje o para estampar una remera, te comunicas con nosotros por Instagram o Facebook Rodando Hacia la Libertad, que Juan te va a realizar el diseño exclusivo personalizado que vos necesites. Mira qué tolito. Ahora sí, terminamos de laburar. Nos vamos a ir a la pileta. Por favor. Sí, ya. Bueno, después de 2 días espectaculares en el Club de Río, gracias Wally, nos vamos a ir a conocer el Parque Provincial Teyucuaré y la Reserva Natural Osununu, que quedan unos 8 kilómetros de acá. Los dos van en la misma dirección, es prácticamente el mismo camino y quedan muy cerquita uno del otro. Así que allá vamos. ¡Vamos! ¿Querés que me baje? Bueno, la verdad que no pudimos llegar, se nos complicó en la ida. Había una subida muy empinada. No es la primera vez que nos pasa que llegamos hasta arriba y la camioneta empieza a bajar de revoluciones y tuvimos que volver. Arriba de todo clavamos los frenos y a bajar despacito. Eran como marcha atrás, una subida como de 70 metros y yo dudé al comienzo. Pero siempre hemos subido bastante, hemos trepado, esta camioneta tiene mucha fuerza. Pones en subida, en primera y es un tractor. Pero bueno, no aguantó. Y encima estaba todo el camino lleno de piedras flojas. Claro. Que peor, bueno, así que tuvimos que volver marcha atrás. Y después en el momento que pudiste dar la vuelta, dimos la vuelta. Claro, eso también, porque es la calle casi una sola mano. Y dar vuelta a esta camioneta, encima con zanjones a los costados, 2 veces de vuelta, mirá. El video anterior en la arena, ahora en este. En el anterior no, en el anterior. El anterior, pero bueno, es todo un aprendizaje. Para los que no saben, cuando es una subida o una bajada, es recomendable subir en primera y bajar en primera también, para que puedas subir el motor tranquilo y que baja traccionando la caja y no utilizar tanto los frenos. Pero bueno, lo intentamos. Las 2 reservas, la casualidad es que tienen solamente una entrada.
tanto el parque provincial como la reserva, y la entrada es esa, es una entrada súper empinada, así que bueno, la naturaleza se ubica donde se tiene que ubicar y no vamos a poder conocer estos parques, pero sepan que bueno, que se pueden conocer y que el parque provincial tiene un lugar para acampar gratuito, no es un camping, digamos que es una zona de acampe, así que se puede pasar la noche ahí, y la reserva provincial también es gratuita. Así que bueno, para la próxima. Después de este intento fallido, salimos a la ruta nuevamente y vamos a hacer unos 65 kilómetros aproximadamente en dirección oeste para llegar a la ciudad de Posadas. Así que vamos hacia allí. ¿Es como la misma masa de la chipa? Parecido. Básicamente lo mismo. Sí. La cocción es diferente. Wow. Como para no tener panza. Uy, Dios, esto es único, ¿eh? Caburé. Ay, por favor. Está caliente, ¿no? No. ¿No? Ah. No, bueno. Dame que yo quería. Ay, está re caliente. Oh. Buen día. Miren dónde amanecimos hoy. Vinimos a visitar este monumento espectacular que es el monumento a Andresito Huacurarí. Fue nacido en Misiones, fue comandante general, gobernó Misiones desde 1815 a 1819. Realizó varias campañas para defender la soberanía de este territorio y recuperar los pueblos usurpados. Este monumento tiene 17 metros de altura y 6 toneladas de peso. Y miren, de cara tiene a la ciudad de Posadas y a sus espaldas el río Paraná. En la ex estación de trenes de Posada. Este edificio es una réplica exacta de lo que era la estación de trenes de Posadas. Funcionó desde 1913 hasta el año 2011 y fue declarada Patrimonio Cultural de la ciudad, donde se suelen realizar exposiciones artísticas y culturales. Estamos en el muelle de los pescadores, que está hecho con una estructura de metal que ingresa a más de 60 metros adentro del río Paraná. Y como verán, tiene dos miradores. Uno que mira hacia el puente internacional y el otro que mira hacia la costanera. Frente al puente vemos la ciudad vecina de Encarnación, Paraguay. Y este es
el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Argentina con Paraguay, Posadas con Encarnación. Es el más grande del mundo, es récord Guinness y está acá, en nuestro país. Acompáñennos. Miren lo que es este mural grosísimo. Es un mural hecho por artistas de Argentina, Perú, Paraguay y Bolivia. Y la idea es demostrar un poco la unificación entre los países. En el 2014, la entidad binacional de Yacyretá construyó este muro de hormigón que tiene unos 5 metros de alto por unos 4.000 metros de largo. Y esta construcción generó bastante descontento entre los pobladores argentinos y paraguayos. A partir de este descontento surge la idea de realizar un mural para integrarlo al paisaje urbano, y por eso se convocaron a más de 55 artistas que participaron simultáneamente para la realización de este mural. Como verán, el mural está diseñado para que tenga una lectura de izquierda a derecha y representa cronológicamente los inicios de Misiones, el monte, seguido por los pueblos originarios, arcos y flechas que simbolizan a los guaraníes, y también cuenta la historia de la zona y el encuentro entre los guaraníes con los jesuitas. También se encuentra la Cruz de Santa Ana, que representa la evangelización de los pueblos hasta la aparición de la industria en la ciudad de Posada. De la misma manera que hace Juan para pintar sus murales, que primero le da toda una base de blanco, aquí se realizó exactamente lo mismo. Se pintó primero la pared de blanco y de esta manera se pudo realizar la base para el diseño. Después se dibujó con lápiz de grafito y a esto se le adicionó sombras y después se le dio color. Y con este mural lo que se buscó es relatar todo lo que es el lazo cultural e histórico que tenemos con nuestro país vecino Paraguay, y consta de dos partes, que es una intervenida con pintura y otra solamente con lápiz. La última, que fue solamente con lápiz, es la galardonada con el premio Récord. Y este mural quedó registrado en los Guinness World Records como el mural más grande del mundo, dibujado y pintado a mano, y cuenta con 150 metros cuadrados, y estas dimensiones superaron a Polonia, que era el anterior poseedor de este récord, el cual había alcanzado los 85 metros cuadrados. Y bueno, díganos qué les pareció este hermoso Club de Río. No sé si habían ido, si ya lo conocían. Déjennos en los comentarios si conocían el Club de Río. A nosotros nos sorprendió, nos pareció una locura, sobre todo para poder acampar en este calor fuerte que está haciendo. Y les vamos a dejar acá la página del Club de Río para que ustedes puedan entrar y conocer todos los servicios, porque nosotros les mostramos el acampe, pero además también tiene dormis, tiene bungalows, tiene cabañas, tiene casas, tiene mucho hospedaje para pasar. Así que les dejamos acá la página en donde van a figurar todos los precios actualizados, y además en esta página que les dejamos acá ustedes pueden reservar, hacer su reserva. Y aparte de eso, algo que nos sorprendió muchísimo de Posadas es que se encuentra el mural más grande del mundo, un mural hecho a mano, primero en lápiz, después pintado a pincel. Es un mural realizado por más de 50 artistas, entre ellos hay artistas de Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Llegamos a Posadas y lo que menos nos esperábamos era encontrarnos un récord mundial acá, un récord Guinness. Así que qué orgullo, qué felicidad que en nuestro país haya un récord Guinness de arte. Claro, la idea siempre era representar con el mural la hermandad de los dos países, de Argentina y de Paraguay. Y también en este mural se representa todo lo que es la cultura, porque toda esta zona está muy influenciada por todo lo que es la cultura guaraní. Entonces es hermosísimo poder recorrerlos. Les recomendamos que vengan acá, que lo miren. Pueden pasar
observando este mural. Vengan a sacarse fotos con el mural porque es bellísimo. Y es, como les decimos, un orgullo nacional que sea parte de nuestro país, que esté en Argentina y que sea, como les decimos, un récord Guinness. Si te gustó este video, dejanos un gran like. Y si ves nuestro video, si todavía no te suscribiste, nos puedes hacer esa gauchada suscribiéndote. Puedes compartir el video con algún familiar, algún amigo, un tío, para así seguimos creciendo. Gracias a cada uno de los que nos deja mensajes. Siempre lo decimos, pero tu mensaje en este video nos ayuda a que más gente conozca esto que estamos mostrando. Así que queremos leerlos en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video.